Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Habla el Pueblo, este 18 de enero, 40 años, junto a ustedes. Este programa lo hacen ustedes. Prueba de ello es la cantidad de comunicados, cartas, correos, llamadas telefónicas que nos sugieren puntos de vista como usted lo va a poder apreciar en la edición de hoy. Antes, a guisa de comentario editorial, a propósito de un televidente que nos hace una distinción muy interesante, recordando a la señera y tan importante revista Caretas, nos comenta uno de los ciudadanos diciendo que qué pasó con la portada de esta semana. Vamos a mostrarla. Fíjense ustedes, aparece como si fuera pues un hombre virtuoso y talentoso, y le ponen su nombre siendo menor de edad, no hay iniciales, dice Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, alias Gringallo, 17 años, asesinos adolescentes. Nos hace ver este ciudadano que en los 60, hasta los 70 incluso, cuando el formato era más grande de la revista Caretas, no cualquiera estaba en su portada. Y hoy los delincuentes aparecen y esto demuestra de alguna forma una suerte de contagio, como otros medios, por ejemplo este. Por supuesto, toda comparación es ociosa y jamás Caretas se va a comparar a esto, pero aquí está. Tiemblan por Gringallo y aparece ahí en foto Gringalla, casi de espaldas, y con esto lo que se hace es de alguna forma alentar a muchos que el camino del mal los puede llevar pues a tener este despliegue periodístico enorme, porque queremos a Caretas, dice el amigo televidente, y nosotros también respetamos muchísimo a Caretas. Caer en este tipo de cosas, a veces por vender, es muy peligroso, y le estamos dando tribuna a aquellos personajes que solamente deben estar de alguna forma en lugares especiales para que no sean el mal ejemplo de nuestra juventud y de nuestra adolescencia. Bien, caballeros, vamos a comenzar saludando a nuestro panel. Antes, reiterar el agradecimiento a todos aquellos que se han acercado el día de hoy y han recibido este trabajo, precisamente para la reconstrucción moral de la nación, Pastillas para levantar la moral, libro que se entrega gratuitamente a los socios y patrocinadores voluntarios que nos respaldaron en todo momento. El libro que inspiró a Ricardo Belmont a lograr todas sus metas. Venga y recoge este libro, que es un presente de RBC Televisión para usted. Un libro que lo ayudará a vivir mejor con toda la experiencia de vida puesta aquí por su autor. Avenida Manco Cápac 333 La Victoria. Los esperamos a las 10 de la mañana el próximo lunes. Vamos a saludar al doctor Héctor Vargas Aya, ya restablecido de un resfrío. Le damos la bienvenida, doctor. A José Rocha también, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muchas gracias. De vuelta al barrio, como se dice en Argot. Gracias por las referencias que se han hecho durante mi ausencia. Quisiera yo comenzar con este saludo con algo que me satisface. Por fin hay una buena noticia en el país. Ojalá sea un buen comienzo para que el gobierno así dé cumplimiento a su promesa de la gran transformación en el país. La buena noticia se refiere, tiene características políticas, económicas y sociales, y sobre todo nacionalistas. Se trata de que el Estado por fin ha recuperado a favor de Petroperú la propiedad del lote 64, lote petrolero 64, que es uno de los más productivos del país, con 42 millones de barriles de reserva comprobada y otros tantos por comprobar. Este lote, que pertenecía a una empresa canadiense llamada Talismán, fue entregada por el gobierno anterior del señor Fujimori en la relación de entregas que ha hecho de una cantidad enorme de 238 empresas que ha privatizado. Ojalá una por una, no todas, sino por lo menos las que son estratégicas, retornen como tiene que ser a poder del Estado. Y hay que felicitar aquí al señor Francisco Capodónico, que yo no sé por qué habrá renunciado, pero él fue el gestor de esta recuperación.
hoy día es el primer lote que retorna a la propiedad de Petroperú. Bien. Y a partir de mañana o pasado, entonces, el Estado será el usufructuario de la producción petrolera y no el inquilino de su propio patrimonio. Gracias, doctor Vargas Saya, por su comentario inicial. Amigos, estén listos con los teléfonos para que usted mismo también señale aquí los aspectos más saltantes que en su concepto ha encontrado en esta semana y en este día. José, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Rafael. Amigos televidentes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos sin ninguna duda. Interesante e importante la noticia que nos trae el doctor Vargas Saya, sobre todo porque en el país están a punto de vencerse varios contratos mineros, además de energéticos como los petroleros, que el Estado tiene con empresas extranjeras y podría recuperar, si tiene a bien, tema que hemos comentado aquí en otras oportunidades, todos estos yacimientos. Por otro lado, el presidente de la República ya está en Cuba, viajó a este país, así como han viajado otros mandatarios, para ver las relaciones binacionales con este país centroamericano sin ninguna duda, pero también, me imagino yo, para visitar al polémico presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que tanta controversia ha causado por el viaje del presidente Ollanta Humala. Muchos aseguran, yo no estoy de acuerdo, pero muchos aseguran que este viaje no hace más que respaldar la decisión que se ha tomado en Venezuela de ir en contra de la Constitución venezolana, no haciendo que el presidente de la Cámara quede como presidente de la República en ausencia de Hugo Chávez. Yo creo que esto no es así. Yo creo que ha ido en plan de ver a una persona que está adoleciendo una enfermedad lamentable, muy triste. Esto lo veremos en un instante con el doctor Vargas Saya, con más opiniones de Pepe Roche y del público, el viaje a Cuba. Mostraremos un periódico, Publimetro. ¿De dónde apareció? ¿Qué hace? Hablando sobre el tema del viaje del presidente a Cuba. Será más adelante, pero antes queremos mostrar el Diario Expreso. Lo tenemos en pantalla porque un televidente nos ha referido que el fundador de Habla el Pueblo, líder del Partido Cívico Nacional Obras, ayer puso en su sitio al Tribunal Constitucional y respalda eso. ¿A propósito de qué? De lo que vamos a leer. Marcó una distancia frontal con esta magistratura llamada Tribunal Constitucional, que incluso quiso arrebatar este canal. Y ya se pronuncian otras personas. Por ejemplo, tenemos en pantalla el arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, sobre despenalización de relaciones sexuales de adolescentes, lo que ha determinado en una sentencia, en una resolución, el Tribunal Constitucional, y señala el arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, entre comillas lo dice, es un retroceso en la protección a los menores. Agrega, esta sentencia deja satisfechos a los explotadores sexuales. Además señala que la sentencia deja totalmente desprotegido a un menor de edad frente a un adulto seductor que no tendría ya temor alguno de ser penalizado. Fíjense ustedes, señoras y señores, al respecto vamos a presentar a continuación la intervención del fundador de Habla el Pueblo en la Comisión de Educación del Congreso, advirtiendo esta aplanadora de la telebasura y de la obscenidad en los medios de comunicación a propósito de sustentar su proyecto de ley en defensa del menor. Lo hizo frente al Congreso, pero hoy es una verdadera vergüenza ajena la que tenemos todos cuando un tribunal constitucional deja abierta la ventana a pederastas, seductores, explotadores infantes en cuestión de lo que es la explotación sexual infantil y otro tipo de personas con aberraciones para atentar contra el menor de edad. A continuación, veamos lo que ocurrió en la Comisión de Educación del Congreso. A través de la bancada Alianza Parlamentaria, el congresista Ricardo Belmont, autor del proyecto de ley, sustentó la necesidad de acabar con los excesos que se constatan contra la moral y las buenas costumbres, así como contra la estabilidad psíquica y emocional de los niños y adolescentes. Los noticieros empiezan de muy tempranas horas con escenas dantescas: un niño quemado, una mujer violada, un padre llorando en el sepelio de su hija asesinada, cadáveres tirados en las calles. Nuestra televisión finalmente se ha ido denigrando día a día, ya nada nos sorprende. Lo dijo, el año 2010, ya nada nos sorprende, lamentablemente muchos han retrocedido. Comentario del panel, señor, señora, puede ingresar con sus llamadas telefónicas. Agradecemos el comentario que ha llegado de muchos ciudadanos cuando se ha marcado posición frente a este Tribunal Constitucional. José. Bueno, Rafael, las cosas no han cambiado efectivamente, ¿no? Ya hemos hecho aquí en reiteradas oportunidades un análisis concienzudo, claro, pormenorizado y con ejemplos de una realidad que es lamentable.
hay alguna programación. Yo no voy a generalizar a todos los medios de comunicación, ni de televisión, ni de radio, ni prensa escrita, pero hay marcados programas que están en la retina de la gente y saben a cuáles nos referimos, que no hacen más que envenenar la mente de quien los ve, alimentar un morbo en la población en vez de tratar de hacer todo lo contrario. Este es un tema que no tiene cuándo terminar, lamentablemente. Acá se ofreció por parte del presidente Ollanta Humala una especie de democratización de las comunicaciones, en las cuales además iba a haber un sistema que trataría de impedir que este tipo de cosas ocurran. Se ha hablado desde otras instancias de una especie de trabajo entre el Estado y las empresas públicas, ¿no es cierto?, en una corregulación, pero son palabras que se las lleva el viento, ¿no? Correcto, doctor Vargas Saya. En este tema está en juego dos aspectos: o la autorregulación o la corregulación. Ya sabemos que en los medios de comunicación del Perú autorregulación no existe y no existirá, por lo menos no sé hasta cuándo. No hay autorregulación, a pesar de que tiene reglamento, hay asociaciones de protección a la infancia, etcétera, pero la autorregulación no funciona. Entonces, ¿quién debe hacer la regulación o la corregulación? ¿Quién debe hacerlo? Definitivamente, aunque suene mal, le corresponde al Estado hacer la regulación en estos casos, como en todos los temas. El Estado no está para estar colgado en la pared como un calendario. El Estado es el ente que sirve para regular las cosas que son irregulares. Que no caiga mal cuando yo hago la referencia al señor Correa en Ecuador, por ejemplo. Seguramente Correa se ha exagerado a unos casos, pero no hubo más remedio que la actitud que adoptó para poner en vereda a ciertos organismos o a ciertos medios de comunicación que confunden libertad de expresión, libertad de prensa con libertinaje, con prostitución, con proxenetismo o con degradación de la moral en perjuicio de la sociedad y sobre todo de la niñez. De manera que no hay más remedio. Al gobierno le corresponde, en este caso, adoptar una actitud sin caer en el juego aquel que está atentando contra la libertad de expresión, pero debe regularse. La libertad es una sola para todos y termina el derecho de la libertad cuando comienza la libertad de los demás. De manera que en ese sentido hay que tener mucho cuidado.